Has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. Seguramente, al andar deambulando por las calles, te has encontrado con cualquier tipo de negocios ambulantes. Negocios de ropa, de accesorios, de comida. Y por supuesto que has llegado a comer ahí. Pero, ¿en alguna ocasión te has preguntado qué es lo que realmente estás comiendo? Este relato tiene mucho que ver. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. En la década de los 70, muchísima gente quedó impactada con la siguiente historia. Y esta historia trata de María Trinidad Ramírez Poblano, quien era originaria de Tequixquiac, en el Estado de México. Ella estaba casada con un hombre de nombre Pablo Díaz Ramírez. Ella se dedicaba a la venta de tamales. Vivía en la calle Pirineos 15 bis, en la colonia Portales. Su esposo, Pablo, era peluquero y ellos junto con sus hijos vivían en ese lugar. Pero resulta que este señor era un señor maltratador, abusador, que les pegaba tanto a ella como a todos sus hijos. En algunas fuentes consultadas se habla de que Pablo era el padre de estos tres pequeños. En otras fuentes se dice que era su padrastro. La cuestión como sea es que Pablo era un abusador, además de que tenía antecedentes penales por robo. Pues resulta que en una ocasión María Trinidad se dio cuenta que Pablo les estaba pegando con el cinturón a sus tres hijos. Les pegaba de una manera brutal. Ese día, María Trinidad tomó una decisión. En la noche, esperó a que Pablo se durmiera. Era el mes de julio de 1971. Algunas fuentes dicen que lo ocurrido fue el 19, otras que fue el 20. La cuestión es que ya estando dormido, María Trinidad tomó un bate y con él le dio 3 golpes certeros en la cabeza a Pablo, los cuales le ocasionaron la muerte. Cuando María Trinidad se dio cuenta de que Pablo ya no respiraba, tomó un hacha. Muchos dicen que la pidió prestada a algunos vecinos, otros que algunos de sus familiares se la proporcionó. La cuestión es que con un hacha comenzó a cercenar el cuerpo de Pablo. Lo cortó literalmente en pedacitos, los que después comenzó a meter a unos costales, pedazo por pedazo. Pero resulta que la cabeza de este hombre no cabía ya en los costales. ¿Y qué fue lo que hizo María Trinidad? Tomó un cubo. En algunas versiones se dice que fue solamente un cubo, en otras se dice que fue una de las ollas en las que cocía los tamales. La cuestión es que lo que hubiera sido, ya sea un cubo o una olla, María Trinidad los usaba para la limpieza de la carne con la cual hacía los tamales. En ese cubo o en esa olla metió la cabeza y la tapó con agua completamente helada para que así esta cabeza no despidiera olores y se conservara un poco más de tiempo hasta que ella supiera qué hacer con esta parte del cuerpo de Pablo. Después salió y tiró los restos de los costales. Muchos dicen que fue en diferentes lugares, otras versiones dicen que en un solo lugar. El punto es que los restos se encontraron al lado de una casa en la calle Sur 71A, marcada con el número 508, de la colonia Justo Sierra al sur de la capital mexicana. Al ser Pablo una persona que contaba con antecedentes penales, se logró identificar rápidamente el cuerpo tomando sus huellas dactilares. Cuando fueron a la casa en la que él vivía, encontraron a María Trinidad allí y inmediatamente confesó su crimen. Dijo que estaba cansada de los malos tratos y los abusos cometidos por este hombre hacia ella y hacia sus 3 pequeños. María Trinidad fue condenada a 40 años de prisión por homicidio y violación a la Ley General de Inhumaciones y profanación de cadáveres. Primeramente fue trasladada al Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco.
y de ahí después llegó a la penal de Santa Marta, Acatitla. Pero por buen comportamiento y por ser una persona a la cual se le vio que era muy devota, solamente cumplió 20 años de prisión, o sea, la mitad de su sentencia, y fue liberada en 1991. Inmediatamente después de esto se fue hasta su ciudad natal, donde finalmente falleció en el año de 1995. De sus hijos jamás se supo absolutamente nada. Pero esta historia fue una historia sumamente macabra, ya que probablemente al haberse encontrado la cabeza en la olla o en el cubo en el que ella utilizaba para limpiar la carne que vendía, se dice, una leyenda, que ella cocinó el cuerpo o algunos de los restos de su marido y los vendió hechos tamales. Entonces, esta historia fue una historia, una leyenda urbana que fue muy conocida en México y que pasaba de boca en boca, de colonia en colonia, de ciudad en ciudad. Y en aquella época, toda la gente estaba alarmada y muchos de ellos dejaron de acudir a los establecimientos porque temían que realmente esto hubiera ocurrido. Esto ha pasado de generación por generación como una leyenda urbana. Debo de reconocer que hasta hace poquito que empecé a investigar sobre el caso, yo realmente creía que sí lo había hecho tamales y sí los había vendido. Hasta en esta ocasión que estuve ya investigando me di cuenta que todo había sido una leyenda urbana. Realmente no se sabe si lo hizo o no lo hizo. Lo que dicen los datos fue que, pues, al haber sido un crimen tan rápido, pues no tuvo tiempo ni de cocinarlo ni de venderlo. Pero bueno, pues esta es una historia urbana, una leyenda urbana que ha pasado de generación en generación en México. Tanto así que de este caso se han hecho programas, películas, canciones. En 1993, la banda Las Víctimas del Doctor Cerebro sacaron la canción La Tamalera, la cual una de sus estrofas dice lo siguiente. Un año después, el director Juan López Moctezuma realizó una película titulada El alimento del miedo, basada también en esta historia. En el 2008, la muy popular serie Mujeres Asesinas también se inspiró en La Tamalera de La Portales e hizo un capítulo dedicado a ella. Y bueno, esta ha sido la historia de La Tamalera de La Portales. Y como vuelvo a repetir, es una de las historias que más me ha causado impacto últimamente porque yo creía realmente en esta leyenda urbana. Yo pensaba que sí había vendido el cuerpo de su pareja. Y ya leyendo el caso fue así como que, oh, wow, son historias que pasan, como vuelvo a repetir, de generación en generación y va creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya no se sabe realmente dónde comienza la verdad o dónde termina la verdad y comienza el mito. Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima desde algún lugar en el tiempo. No olvides entrar a mis cuentas y sobre todo seguirme en TikTok, que es donde estoy un poquito más activa.